Continuando con las 10 características de la vida, la primera era la organización. Ya hablamos de la organización. La segunda característica de la vida es el metabolismo. El metabolismo se le define de manera práctica como la suma de todas las actividades químicas de un organismo. Los seres vivos obtienen y usan sustancias para obtener energía y poder realizar sus actividades metabólicas. Como dijimos, la suma de todas las actividades químicas de un ser vivo, a eso le podemos denominar metabolismo. El metabolismo se subdivide en anabolismo, catabolismo y anfibolismo. El anabolismo es la reacción química que permite cambiar sustancias pequeñas y sencillas, unirlas, agruparlas para poder formar sustancias más grandes y complejas. Por ejemplo, la unión de una glucosa con otra glucosa, con otra glucosa, con otra glucosa. Una glucosa, que es una sustancia pequeña y sencilla, la unión de muchas glucosas termina formando en células animales una partícula que se llama glucógeno. En células vegetales, esa partícula recibe la denominación de almidón, que es un conjunto de glucosas. Otro ejemplo de anabolismo sería, por ejemplo, la unión de un aminoácido con otro aminoácido con otro aminoácido. La unión de muchos aminoácidos, que son sustancias pequeñas y sencillas, conforma o constituye una proteína, ¿sí? Bien. Como estábamos diciendo, el metabolismo puede ser anabolismo, catabolismo o anfibolismo. El catabolismo se refiere al concepto contrario al concepto de anabolismo. Es el proceso de agarrar una sustancia grande y compleja, partirla, fraccionarla y obtener de vuelta moléculas pequeñas y sencillas. Por ejemplo, si agarro una proteína y la degrado por hidrólisis, obtengo de vuelta sustancias pequeñas y sencillas que se llaman aminoácidos. Por ejemplo, si agarro una partícula de glucógeno, la degrado en componentes más pequeños, voy a obtener muchas glucosas. Lo mismo con el almidón. Si agarro el almidón, lo degrado en muchas partículas, obtengo nuevamente moléculas pequeñas y sencillas de glucosa. Siguiente. Y la mezcla, una ruta metabólica que combine anabolismo, catabolismo, una ruta metabólica que combine estas dos anteriores recibe la denominación de anfibolismo. Una ruta anfibólica es una mezcla de anabolismo y catabolismo en una misma ruta metabólica. El ejemplo clásico de esto es el ciclo de Krebs, el cual vamos a estar profundizando en bioquímica y también en el capítulo 9 del libro de Eduardo Diego Patricio de Robertis. Bien. La tercera característica de la vida recibe la denominación de homeostasis. Homeostasis, del griego mantenerse igual. La homeostasis es el equilibrio del medio interno. Todos los seres vivos tienen la característica y la particularidad de poder mantenerse en equilibrio. Por ejemplo, un ejemplo práctico y sencillo que me gusta dar es el ejemplo de la temperatura, para no ir a ejemplos más complejos que implicaría entender algo de fisiología. Para entender esos conceptos, algo más sencillo. La temperatura corporal normal promedio del ser humano es de 37 grados centígrados. Acá en Concepción ahora mismo me tomo la temperatura, voy a tener 37 grados centígrados. Si me voy al desierto del Sahara o al desierto de Atacama o algún desierto donde las temperaturas ambientales superen los 45 grados centígrados, mi cuerpo va a empezar a realizar acciones fisiológicas para regular mi temperatura, tales como la transpiración, entre otras. Y si me mido la temperatura corporal, a pesar de que la temperatura en el ambiente sea mayor a los 45 grados, mi temperatura corporal va a ser 37 grados o tal vez un poco más, pero mucha variación no va a tener. De la misma manera, si me voy al Polo Sur, la ciudad más austral del planeta, la ciudad más al sur del planeta se llama Ushuaia, que está en Argentina. Esa ciudad, su temperatura promedio es 0 grados, 1 grado. Si yo me voy ahí, no estoy bien abrigado, el entorno va a hacer que yo tenga frío, pero ese frío va a hacer que mis músculos se contraigan. Voy a empezar a temblar y con la actividad muscular, con eso se genera calor. Me tomo la temperatura y mi temperatura va a estar entre 37 o tal vez un poco menos, pero se mantiene estable a pesar de las condiciones ambientales que se encuentren alrededor de mi persona. ¿Me explico? Entonces, siempre el cuerpo va a tener o va a buscar la forma de mantener un equilibrio en su medio interno, ¿sí? Entonces, homeostasis es la regulación del ambiente interno de un organismo para mantener sus condiciones de manera estable.
Los organismos pueden mantener casi de manera constante su ambiente interno a pesar de que las circunstancias o condiciones externas cambien, como estuve mencionando, en un desierto con temperaturas altas o casi en el polo sur con temperaturas bajas. Entonces, acá tenemos el ejemplo de un pequeño animal, un pequeño ratoncito que está regulando su temperatura. Regula su temperatura, mantiene de manera estable esa temperatura a pesar de las condiciones ambientales variables, ¿sí? Por favor, un dato importante, sería bueno no confundir el concepto de homeostasis con otros conceptos muy similares y que se usan mucho en medicina. Por ejemplo, no confundir el concepto de homeostasis, que es el equilibrio del medio interno, que es una característica de la vida, con hematosis. Hematosis es el intercambio gaseoso que ocurre en los pulmones. A meter oxígeno se intercambian los gases por dióxido de carbono, se exhala oxígeno. Eso es hematosis. Y hemostasia es la coagulación de la sangre. Yo tengo una herida, comprimo esa herida que está sangrando por 3 a 5 minutos, la sangre coagula, el proceso de coagulación de la sangre se llama hemostasia. Por favor, no confundir homeostasis con hematosis ni con hemostasia, ¿sí? La cuarta característica de la vida que vamos a estar desarrollando sería el crecimiento y desarrollo. Crecimiento es un concepto bien sencillo de entender. Todos los seres vivos crecen y se desarrollan. Crecimiento se refiere al aumento en tamaño, ¿sí? Aumento en tamaño de un ser vivo. Acá, por ejemplo, podemos ver un pequeño recién nacido prematuro, el tamaño que tiene, y luego de 2-3 meses aumenta en tamaño. Entonces, crecimiento se refiere al aumento en tamaño, mientras que el desarrollo se refiere a los cambios que tiene un ser vivo a lo largo de las etapas que va transitando. Por ejemplo, un niño pasa por cambios hormonales a nivel de la pubertad y esos cambios hormonales son parte del desarrollo que tiene que pasar el niño para poder convertirse en un adulto, ¿sí? Desarrollo se refiere a los cambios hormonales que tiene un ser vivo para pasar de una etapa a otra etapa de la vida, ¿sí? Eso es desarrollo. Crecimiento es aumento en tamaño. Acá vemos, por ejemplo, una pequeña plantita en el día 1. Luego de 3 semanas tiene un tamaño mayor. Luego de 5 semanas, un tamaño aún mayor, ¿sí? Bien, la quinta característica de la vida que vamos a estar mencionando sería el movimiento. Todos los seres vivos se mueven. La pregunta clásica en clase es, ¿las plantas se mueven sí o no? Todo el mundo dice, no, el árbol no camina. Y no camina el árbol, pero sí tiene movimientos. Menos evidentes que un ser animal, pero sí posee movimientos. Tal es así que un árbol siempre se va a orientar hacia la dirección de la luz solar para recibir adecuada luz solar para poder hacer fotosíntesis adecuadamente. Hay muchos ejemplos de plantas que se mueven. Por ejemplo, hay una planta acá en la zona norte del país que vos le tocas y cierra sus hojas. El nombre ahora mismo no me acuerdo, pero le dicen embotequeneroque jaqueutan de paí. O tocas esa planta y se cierra. Creo que le denominan también yuquerí. Dato aparte, ¿sí? Entonces, movimiento es otra característica de todos los seres vivos. Hay una planta bastante particular que es una planta zoófaga, es decir, zoo, animal, fagia, comer. Se alimenta de animales. Es una planta denominada atrapamoscas. Estas plantas se caracterizan porque atraen a una mosca porque tienen una sustancia que es muy atractiva para las moscas en su base. Una vez que se acerca la mosca, el proceso es el siguiente. Cae la mosca, se cierra la planta. Se cierra la planta, atrapa la mosca y se alimenta de esa mosca. Es un ejemplo concreto de que hay movimiento también en el reino animal. Bien, la sexta característica de los seres vivos sería la irritabilidad. Todos los seres vivos tienen la capacidad de responder a estímulos externos o internos, y esa capacidad de responder a estímulos, ya sean externos o internos, se denomina irritabilidad y es la sexta característica de la vida. Ejemplo, las plantas crecen y se orientan hacia la luz solar. Para recibir adecuada luz solar desde el sol, la energía luminosa es aprovechada para poder hacer un proceso denominado fotosíntesis. Otro ejemplo sería este que se ve acá. El calor de las brasas pasa a la paila se calienta y una vez que se calienta la persona, para no quemarse, como un mecanismo, acto reflejo, suelta, ¿sí? Ejemplo también de respuesta a estímulos externos.
todos los seres vivos podemos responder a estímulos internos o externos, ¿sí? Un dato interesante es que en el hombre y otros animales superiores existen células especializadas para responder adecuadamente a estímulos externos, como la retina del ojo, las papilas gustativas, las células especializadas de la piel y algunas células de la nariz. La siguiente característica de la vida sería la reproducción. Todos los seres vivos tienen la capacidad de reproducirse, formando así individuos en su descendencia con las mismas características que sus progenitores. Los seres vivos se reproducen. Cada ser vivo solo puede provenir de un organismo vivo preexistente. Todos los seres vivos producen nuevos organismos mediante la reproducción. Una de las bases fundamentales de la biología es que la vida solo procede de la vida. Los virus más simples no tienen metabolismo, no se mueven ni crecen, no pueden reproducirse por sí solos. Necesitan de manera obligatoria parasitar una célula, aprovecharse del mecanismo biosintético que tiene esa célula para poder formar nuevos virus. No pueden reproducirse por sí solos. Por lo tanto, la mayoría de los biólogos no los considera como seres vivos. Están en el umbral entre la vida y la muerte de los virus. Existen dos tipos de reproducción, que son la reproducción sexual y la reproducción asexual. La reproducción sexual se caracteriza porque dos células de distintos progenitores, macho y hembra, tienen sus gametos, masculino y femenino. Masculino el espermatozoide, femenino el óvulo. El óvulo y el espermatozoide deben juntarse en un proceso denominado fecundación para dar origen posteriormente a un nuevo ser vivo con las mismas características genéticamente hablando que sus progenitores. Mientras que la reproducción asexual se caracteriza porque el nuevo organismo tiene un solo progenitor. Existen ciertas plantas que tienen un solo progenitor, que son las denominadas plantas hermafroditas.